La Ciudad de México siempre ha sido caótica. El ruido, las prisas, los empujones, pero en los últimos meses, un nuevo miedo comenzó a colarse entre los vagones del metro. No es un mito urbano ni una leyenda de las que se encuentran en las noches de borrachera. Es real. Personas, mujeres, hombres, incluso niños han denunciado haber sido pinchadas con agujas mientras viajaban en el transporte público. Y no es solo el dolor del piquete, es lo que viene después: mareos, náuseas, desmayos, pérdida de memoria y el peor de todos, no saber qué te inyectaron ni por qué. El miedo se ha esparcido como humo entre las estaciones. Algunos creen que es paranoia colectiva, otros que se trata de pruebas para algo más grande, una conspiración, una cacería o un experimento. Hoy, en Proyecto Paranormal, te presentaré 9 casos reales que han encendido las alarmas en la capital mexicana. 9 personas que vivieron en carne propia el miedo invisible del piquete traicionero. Casos que, por su extrañeza, su crudeza o su silencio institucional, no deberían pasar desapercibidos. Aigoyo Destroys presenta 9 personas pinchadas con agujas en el metro de la Ciudad de México. Pero antes, brevemente, recuerda que desde enero de 2022, todos los ingresos de este canal son donados a Fundación ANUM para ayudar a animales, asociación civil dedicada al rescate de animales en situación de abandono y maltrato. Si quieres apoyar esta causa, puedes unirte al canal como miembro, dejar un superchat o simplemente compartir este video. Cada apoyo, por pequeño que parezca, marca una diferencia enorme en la vida de un ser que no puede pedir ayuda por sí mismo. Ahora sí, comencemos. Número 9. Josué Cruz, el hombre que nadie quiso atender. Era un lunes por la mañana y Josué Cruz, de 36 años, tomaba la línea 8 del metro rumbo a su trabajo. Nada parecía fuera de lo común: vagones llenos, gente adormilada, el clásico olor a metal y sudor. Pero justo al salir de la estación Aculco sintió algo, un pinchazo rápido, preciso, en el brazo izquierdo. Primero pensó que había sido un empujón con alguna mochila o un contacto accidental, pero luego llegó la incomodidad, una punzada punzante y persistente, como si algo hubiera entrado bajo la piel. A los pocos minutos, mareo, náuseas, visión borrosa, una especie de desorientación que no correspondía con el trajín de la mañana. Cuando llegó a su destino, bajó como pudo y fue directo a buscar ayuda médica. Ahí empezó el segundo infierno. Josué acudió a 3 clínicas distintas en la zona oriente de la ciudad. En todas recibió la misma respuesta: aquí no hacemos pruebas toxicológicas, no hay indicios suficientes para un protocolo de emergencia. Tal vez fue estrés. Nadie lo tomó en serio, ni médicos ni policías. El pinchazo estaba ahí, rojo, visible, pero para el sistema no era suficiente. Y eso que estamos como en Dinamarca. Pasaron los días y aunque los síntomas disminuyeron, Josué quedó con una sensación de vulnerabilidad y paranoia constante. Dormía mal, se sentía observado, empezó a evitar el metro. Comenzó a preguntarse si exageró y si fue su mente, pero cada vez que miraba la marca en su brazo, algo dentro de él volvía a gritarle que no estaba loco. Su caso no salió en ningún medio, no hubo denuncia formal, solo un hilo olvidado en redes y una historia más que se suma al coro de los ignorados. Porque en una ciudad de millones, a veces el horror no es lo que te pincha, sino lo que te ignora después. Número 8. Esmeralda Vázquez, 4 pinchazos, una noche. Era viernes cerca de las 8 de la noche cuando Esmeralda Vázquez, de 19 años, abordó el metro en la estación Chabacano. Como muchas otras veces, iba sola. Regresaba a casa después de una jornada de estudio. El vagón no iba vacío, pero tampoco lleno. Se sentó, puso música y no imaginó que esa rutina cotidiana sería el inicio de su pesadilla. Primero sintió un pinchazo, después otro, 4 en total, todos en el brazo derecho. Al principio pensó que se trataba de una broma pesada, pero segundos después su cuerpo comenzó a fallar: mareo, presión en la cabeza, un sudor frío que le bajó por la espalda y luego pérdida del equilibrio, desorientación, visión nublada. Alguien la ayudó a bajar, no recuerda quién. Despertó en el hospital con un diagnóstico ambiguo, posible intoxicación, pero nadie le dijo qué sustancia, nadie explicó cómo ni por qué. Cuando su madre llegó al hospital, los médicos ya le habían administrado un tratamiento de limpieza general.
No se conservó ninguna muestra para análisis posteriores. El argumento fue que ya no era necesario. Esmeralda fue dada de alta al día siguiente, pero su cuerpo no volvió a ser el mismo. Desde entonces, sufre fatiga crónica, dolores de cabeza y lagunas de memoria. A veces se le olvidan palabras sencillas, otras se queda en blanco sin razón. Intentó denunciar, fue con abogados, pero sin pruebas toxicológicas ni registros claros del hospital. Su caso fue archivado como no procedente. La dejaron sola. Hoy, Esmeralda evita el metro, tiene miedo de salir sola, dice que no quiere volverse viral por morirse en el transporte público. Lo dice en broma, pero su mirada no se ríe. Y lo peor no fue el pinchazo, lo peor fue que nadie, absolutamente nadie, hizo nada. Número 7. La denuncia colectiva, protesta en la Estación Hidalgo. A veces, cuando el miedo se multiplica, lo único que queda es gritar en grupo. Eso fue lo que ocurrió en la Estación Hidalgo, una de las más transitadas y caóticas del metro capitalino. Ahí no hubo una sola víctima, hubo muchas, tantas que el silencio oficial ya no bastaba para contenerlas. El 2 de mayo de 2025, un grupo de activistas feministas decidió tomar acción. Se plantaron en la entrada de la estación con pancartas, altavoces y una propuesta directa. Mujeres que hayan sido pinchadas, pasen gratis, solo cuenten su historia. Lo que parecía una protesta simbólica se convirtió en un desfile de denuncias espontáneas. Mujeres jóvenes, adultas, estudiantes, trabajadoras, muchas relataban lo mismo. Sentí un piquete en la pierna, me mareé, me bajé como pude. Me pasó en la línea 3 y no me creyeron. Fui al hospital y me dijeron que estaba nerviosa. En cuestión de horas, el lugar se llenó de cámaras, reporteros y testigos. Algunas víctimas mostraban marcas en los brazos o muslos, otras no tenían heridas visibles. Pero sus relatos coincidían en los síntomas: náuseas, visión borrosa, presión en el pecho, fatiga repentina. Lo más perturbador fue que la mayoría de ellas nunca había denunciado, porque no sabían cómo, porque no las escucharon, porque les dijeron que estaban exagerando. Y mientras la protesta crecía, el personal de seguridad del metro se limitaba a observar. No hubo acercamientos oficiales, nadie tomó nota, nadie activó protocolos. En la noche, las redes sociales se llenaron de vídeos de la protesta y aunque muchos medios intentaron minimizarla, la indignación se encendió, no por una historia aislada, sino porque cientos de mujeres estaban diciendo al mismo tiempo: a mí también me pasó. Y lo más aterrador no fue el piquete, fue que otras sabían que mañana podía volver a ocurrir y tampoco pasaría nada. Número 6. El conductor viral, el Wolverine del metro. No todas las historias en esta lista tienen como protagonistas a víctimas. Algunas nos muestran que, incluso en medio del caos, existen voces que deciden actuar. Tal es el caso de un conductor del metro que, sin buscar fama, se convirtió en un símbolo de resistencia y de conciencia. Hoy lo conocen como el Wolverine del metro. Todo comenzó cuando este operador, cuya identidad sigue sin confirmarse, tomó el micrófono del tren y comenzó a dar un mensaje que nadie esperaba. Mujeres, si sienten un piquete, activen la palanca de emergencia, no se bajen solas, no se queden calladas, recuerden la estación y vean quién está cerca, tomen fotos si pueden, avisen a alguien. Ese audio, captado por una pasajera y subido a TikTok, se volvió viral en cuestión de horas. No era solo un mensaje de prevención, era una advertencia firme, clara y humana. Mientras las autoridades trataban de controlar la narrativa, este hombre le habla directamente a las pasajeras con urgencia y sinceridad. La gente lo apodó el Wolverine del metro por su voz grave, firme y protectora. Muchos comenzaron a buscar en qué línea operaba para viajar más tranquilos cuando él estuviera al mando. Algunos incluso lo compararon con los antiguos justicieros urbanos. Pero detrás del apodo simpático había algo mucho más poderoso, alguien que se negó a quedarse callado. Porque mientras las instituciones pedían calma, él daba instrucciones. Mientras las víctimas eran ignoradas, él las validaba. No sabemos quién es, pero su voz quedó grabada. En un sistema donde el silencio puede costar vidas, un solo mensaje bien dicho puede salvar a muchas. Número 5. Testimonio anónimo. El miedo de hablar. Era solo una historia más en Instagram, un fondo negro, letras blancas, una frase breve. Hoy me picaron en el metro indios verdes, no sé si fue real o paranoia, pero tengo miedo. Acompañada de una foto borrosa, una pierna con lo que parecía ser una pequeña marca roja, apenas visible, una herida mínima, pero el mensaje decía mucho más.
Esa historia fue compartida por cientos de personas en cuestión de minutos. No era una influencer, no era famosa, era una joven cualquiera, como tantas otras que toman el metro todos los días sin esperar que su cuerpo se convierta en campo de experimentación involuntaria. En otra publicación dijo que se sintió mareada, desorientada, que tuvo que bajarse en la siguiente estación y pedir ayuda. No mencionó si alguien la atendió, no dijo si fue al hospital, solo expresó miedo, un miedo seco, directo, incómodo de leer. Y entonces al día siguiente desapareció. No solo eliminó la historia, el perfil completo fue borrado. Nadie más supo de ella. Algunos contactos que la seguían intentaron comunicarse. Uno de ellos escribió: me dijo que la habían contactado, que mejor ya no hablara del tema, y luego ya no contestó. ¿Fue una amenaza real, una paranoia postraumática, un brote de ansiedad? Nadie lo sabe. Pero lo perturbador no es solo su silencio, sino que su caso se volvió símbolo del miedo más invisible, el de hablar y no saber quién escucha. En una ciudad donde la impunidad es rutina y la gente está acostumbrada a mirar a otro lado, el miedo ya no es solo ser víctima, es atreverse a decirlo y desaparecer. Número 4. Caso Garibaldi, la mujer que se desmayó. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando ocurrió. La estación Garibaldi bullía como siempre, comerciantes ambulantes, policías distraídos, turistas desubicados. Entre la multitud, una mujer, 40 y tantos años, aspecto normal, abordó uno de los vagones sin saber que, en los próximos minutos, su cuerpo colapsaría. Según testigos, todo fue muy rápido. La mujer estaba de pie, junto a una de las puertas. De pronto se tambaleó, intentó agarrarse del tubo, pero no pudo. Se desplomó. Algunos pensaron que se había desmayado por el calor, otros que era un ataque epiléptico. Nadie vio el momento exacto en el que fue pinchada, pero en su brazo izquierdo, después del incidente, apareció una marca rojiza, delgada, como de aguja. Nadie supo qué hacer, la gente se amontonó, pero nadie activó la palanca de emergencia. Los policías de la estación no llegaron hasta 20 minutos después. Fue una mujer mayor, una señora de la tercera edad, la que la ayudó a salir del vagón, la recostó en una banca y le mojó la cara. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, la mujer ya estaba semi-inconsciente, balbuceaba cosas sin sentido, su presión estaba baja, su ritmo cardíaco acelerado. El diagnóstico oficial fue colapso por estrés térmico, pero quienes la vieron aseguran que nada tenía que ver con calor ni ansiedad, fue algo más. La trasladaron a un hospital público, no se solicitó prueba toxicológica, el protocolo, según los médicos, no lo exigía. Nadie volvió a saber de ella, no se filtró su nombre, no hay vídeos, solo el recuerdo de quienes la tuvieron ahí, y la sensación de que, en el metro, puedes caer al suelo frente a decenas de personas y aún así sentirte completamente sola. Número 3. El niño de Atlalilco, silencio en voz baja. Era mediodía cuando Mariana, una madre de 34 años, abordó el metro con su hijo de 12. Tomaron la línea 8 en Atlalilco, como lo hacían todos los miércoles para ir a casa de la abuela. El niño iba tranquilo, sentado, con su mochila de escuela y un cuaderno en las manos. Nada fuera de lo normal, hasta que, en cuestión de segundos, todo cambió. Primero fue un pequeño quejido, después su rostro se puso pálido. Mariana lo miró y él apenas alcanzó a decir: «Me duele la pierna». Lo que siguió fue una secuencia de horror. El niño comenzó a vomitar, a sudar frío, se desmayó antes de que el tren llegara a la siguiente estación. Mariana gritó, pidió ayuda, presionó la palanca de emergencia, el vagón se detuvo, pero la respuesta fue lenta, torpe y caótica. Cuando llegaron los paramédicos, la madre señaló una marca en la parte trasera del muslo de su hijo, pequeña, rojiza como de una aguja. Los médicos minimizaron el hecho, dijo uno, seguramente fue una varilla o un piquete de mosquito, nada serio. En el hospital, el niño fue estabilizado, le hicieron pruebas de sangre básicas, pero no toxicológicas. El argumento fue que no había señales claras de intoxicación. El niño despertó, confuso, no recordaba nada y nadie investigó más. Mariana intentó presentar una denuncia, pero le dijeron que sin pruebas no podía hacer nada, sin toxicológico, sin testigos claros, sin grabaciones, otro caso más sepultado bajo la burocracia. Lo más aterrador no fue solo que un niño fuera víctima, sino que el sistema lo trató como si su vida no valiera más que un diagnóstico genérico y un reporte incompleto. Y en una ciudad de millones, la impunidad no necesita excusas, solo costumbre. Número 2. Buenavista, el viajero de oficina. A las 7:30 de la mañana, el metro en Buenavista es un caos controlado.
gente entrando a empujones, bocinas anunciando el cierre de puertas, la ansiedad flotando en el aire. Para Luis, un joven de 28 años, oficinista en Reforma, ese viaje era parte de su rutina diaria. Subir, ponerse los audífonos, contar estaciones, pero ese día algo irrumpió en esa rutina con una violencia sutil, casi invisible. Justo al entrar al vagón, sintió una presión en la espalda, un piquete seco, preciso, como si lo hubieran pellizcado con un alambre frío. Se volteó, pero no pudo identificar quién lo había tocado. Pensó que era un empujón más, hasta que empezaron los síntomas. Primero visión borrosa, luego una sensación de confusión, como si su mente se estuviera desconectando poco a poco. A duras penas llegó a su destino, no fue a la oficina, se dirigió directo a una clínica privada en la colonia Juárez. Ahí comenzó el segundo acto del absurdo. Lo revisaron, le tomaron signos vitales, luego le dijeron que probablemente era estrés o ansiedad. Él insistió, mostró la marca rojiza en su espalda, pidió una prueba toxicológica, le dijeron que no hacían ese tipo de estudios a menos que hubiera riesgo vital. Luis, decidido, pagó por una prueba privada. Días después, el resultado llegó con una palabra inquietante: positivo a benzodiazepina de uso restringido. ¿Quién se la inyectó? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? No hubo investigación, no hubo seguimiento. Luis llevó el resultado a la policía. La respuesta fue un formulario genérico y si tenemos más casos similares, lo contactamos. No lo contactaron. Hoy, Luis sigue usando el metro, pero siempre con la espalda contra la pared, con un ojo puesto en la multitud y con la certeza de que en esta ciudad puede ser drogado a plena luz del día y no pasa nada. Número 1. La mujer de Pantitlán. El caso que encendió las alarmas. Fue en abril de 2024 cuando el caso estalló en redes. Una mujer, viajando sola por la tarde en la estación Pantitlán, sintió un piquete en el brazo mientras el vagón avanzaba. No vio quién fue, no alcanzó a reaccionar, solo supo que, en cuestión de minutos, su cuerpo dejó de responderle. Mareos, desorientación, pérdida de fuerza en las piernas, apenas logró pedir ayuda, se desplomó en el vagón y lo más escalofriante es que, según testigos, el personal del metro no sabía qué hacer, no había protocolo, nadie activó la palanca, nadie la acompañó, fue una pasajera la que la ayudó a bajar. Llegó al hospital horas después y ahí una doctora, casi por intuición, solicitó una prueba toxicológica. Los resultados fueron claros: positivo a benzodiazepinas, una sustancia psicoactiva con efectos sedantes común en medicamentos psiquiátricos, pero peligrosa si se administra sin control. El caso fue publicado por algunos medios digitales en redes sociales. Fue el primer registro oficial de una víctima del piquete en el metro de la Ciudad de México, con evidencia médica. El único con prueba de sustancia, el que debería haber desatado operativos, protocolos, vigilancia reforzada, pero no pasó nada. Las autoridades minimizaron el hecho, dijeron que era un caso aislado, que no había pruebas suficientes para hablar de un patrón, que quizá era un intento de robo frustrado. El caso se enfrió, la víctima no dio más entrevistas, su identidad quedó protegida, pero su historia marcó el inicio de una ola. Desde entonces, decenas han denunciado, cientos han compartido síntomas, pero ella fue la primera. La mujer que cayó en Pantitlán, la que gritó en silencio, la que hizo visible un terror que se mueve entre nosotros, oculto entre mochilas, empujones y multitudes apáticas. Y lo más triste es que sigue pasando. La ciudad nunca duerme, pero a veces parece que prefiere cerrar los ojos. 41 denuncias, personas con marcas reales, síntomas reales y un silencio institucional que también duele, porque si el terror de los piquetes es invisible, el abandono también lo es. No sabemos quién lo hace, no sabemos para qué, pero sí sabemos esto: el miedo ya se subió al metro y no se baja en la siguiente estación. Ahora está en cada empujón, en cada roce, en cada persona que voltea a ver su brazo y se pregunta si eso rojo era un rasguño o el inicio de algo más. Si esto es un experimento social, es cruel. Si es un crimen sistemático, es inhumano. Y si es una broma colectiva, entonces hemos llegado al punto más triste de nuestra historia urbana. Ahora te toca a ti. ¿Crees que esto es real o histeria colectiva? ¿Conoces a alguien que haya vivido algo parecido? ¿Alguna vez sentiste un piquete en el metro y no supiste qué hacer? Te leo con atención y recuerda, el horror no siempre grita, a veces entra con una aguja y se queda. La palabra clave para saber que llegaste al final del video va a ser jeringa. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte sería todo. Yo soy I Go You Destroys. Tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.